Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer, como ya viene siendo costumbre, un nuevo tema para las oposiciones de secundaria, especialidad de tecnología. Hoy vamos a hacer el tema número 4. Si estáis siguiendo esta lista de reproducción, recordad que tenéis los 71 temas colgados en YouTube, completitos, leídos y actualizados, y esto no deja de ser nada más que una relectura del temario. Así que bueno, si venís aquí para acompañarme a una nueva lectura, recordad que estamos cada noche en Twitch, más o menos a las 10 de la noche, y vamos a seguir dándole aquí a la lectura de este temario, y sobre todo con mucha alegría, con mucha energía. Y empezamos. Tema número 4. Muy bien. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos impacto medioambiental de la actividad tecnológica y la explotación de recursos, técnicas de tratamiento y reciclaje de residuos. Muy bien, vamos con ello. Hoy el tema es bastante largo, así que pillémonos, vamos a leerlo rapidito porque hay muchas cosas que comentar. Primero, impacto medioambiental de la actividad tecnológica y la explotación de recursos, pues impactos ambientales globales, el cambio climático, la contaminación, los daños en la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la generación de residuos, el agotamiento de los residuos naturales. Después seguimos por el impacto de actividades específicas como la extracción de recursos geológicos o la generación de energía, para siguientemente ir a soluciones para reducir el impacto ambiental, como la evaluación ambiental, la coeficiencia del sector industrial, la economía circular y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, la técnica y tratamiento de reciclaje de residuos, que sería el tema 2, con la prevención y gestión de residuos, la definición y clasificación de los residuos, la jerarquía en el tratamiento de residuos, la gestión de esos mismos residuos, y los tipos de tratamiento con el reciclado, la valorización energética, la eliminación de vertedero controlado, la eliminación mediante incineración y el tratamiento de residuos especiales. Muy bien, pues nada, vamos a empezar el tema. Ya os veis, es un tema muy denso, es un tema bastante complejo. Vamos poco a poco y con cariño y vamos a ir masticando el temario. Muy bien, introducción. Los retos en el siglo XXI orientan el desarrollo de esta materia como aspecto esencial en la formación del alumnado. Así se abordan aspectos económicos y sociales y ambientales relacionados con la influencia del desarrollo tecnológico y de la automatización y robotización. La sostenibilidad está muy ligada a los procesos de fabricación, a la correcta selección de materiales y técnicas de manipulación, y a los sistemas de control que permiten optimizar los recursos. Vamos a analizar en este tema cómo la actividad tecnológica está contribuyendo en gran medida a generar graves impactos ambientales en el planeta. Para ello, describiremos primero los impactos más importantes a nivel mundial y después veremos en detalle cómo las actividades básicas para el desarrollo de la tecnología, como son la obtención de recursos y de energía, están creando numerosos impactos de tipo diverso. A continuación expondremos algunas soluciones para evitar que el desarrollo tecnológico sea incompatible con la vida. Entre estas soluciones es muy importante la prevención y gestión de residuos, que evita la contaminación del medio y reduce la necesidad de materiales y energía. Muy bien, ese sería el resumen. Vamos a empezar por impacto ambiental de la actividad tecnológica y la explotación de recursos. Dice: el impacto ambiental de las actividades humanas se puede analizar desde el punto de vista del impacto o desde la actividad. Vamos a hacer una doble visión, describiendo en primer lugar algunos de los grandes impactos globales que se generan en el planeta como consecuencia de las actividades humanas y analizando posteriormente cuáles son las consecuencias concretas sobre el medio de alguna de estas actividades. Por último, se enumerarán algunas de las soluciones que existen para disminuir estos impactos. Primero empezamos por los impactos ambientales globales. Se enumeran a continuación algunos de los impactos ambientales que se generan a nivel mundial como resultado de la actividad tecnológica y de la explotación de recursos. Cambio climático. El cambio climático es una modificación a largo plazo de temperatura y patrones climáticos en el planeta
como consecuencia de las actividades humanas. Dice, el origen del cambio climático está en el calentamiento global provocado por el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que consiste en que parte de la energía emitida por la Tierra en forma de radiación infrarroja es absorbida en la atmósfera por las moléculas de algunos gases y devuelta a la superficie. Estos gases, entre los que están el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno y el agua, son los que se conocen como gases de efecto invernadero, y su presencia mantiene en el planeta una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, el aumento de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, asociado al uso de combustibles fósiles, está incrementando la temperatura global del planeta, lo que tiene, entre otras consecuencias, la alteración de los patrones climáticos globales. Esto conduce a periodos de sequía más prolongados y a fenómenos meteorológicos extremos e impredecibles, que tendrán a su vez consecuencias sobre la agricultura, los ecosistemas y, en definitiva, a la supervivencia de la especie humana. Contaminación. Dice, el término contaminación puede definirse como la presencia en el ambiente de un agente químico, físico o biológico que aparece o varía en su concentración como consecuencia de las actividades humanas y que, por su naturaleza, ejerce un efecto adverso sobre el medio. Muy bien. Dice, contaminación atmosférica. Dice, el desarrollo tecnológico e industrial han aumentado considerablemente la contaminación en la atmósfera, por lo que resulta necesario un control de estas emisiones para evitar o minimizar sus efectos nocivos. Entre los contaminantes atmosféricos tienen especial importancia los óxidos de nitrógeno y de azufre, que ocasionan la lluvia ácida, los gases de efecto invernadero y el monóxido de carbono. Otros contaminantes son los compuestos halogenados, los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, tolueno, dioclematano, etc. Las partículas como los asbestos y el hollín, el ozono de origen antropogénico, las dioxinas, etc. También habla de la contaminación del suelo. Dice, la contaminación de aguas y suelos está asociada a los vertidos urbanos industriales, ganaderos y agrícolas, así como la explotación y el transporte de recursos naturales. Es muy frecuente la presencia en el suelo de metales pesados altamente nocivos, como el cadmio o el mercurio, de contaminantes orgánicos como fenoles o otros compuestos aromáticos y de ácidos provenientes de la lluvia ácida. La causa de la lluvia ácida está en las emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre, NOx y SOx, por parte de industrias y de automóviles. Estos óxidos, al reaccionar con el vapor de agua presente en la atmósfera, forman los correspondientes ácido nítrico y nitroso y ácido sulfúrico y sulfuroso, que precipitan sobre el suelo en forma disuelta o sólida. También son fuentes de contaminantes los plaguicidas, fertilizantes utilizados en la agricultura, así como los procesos de extracción y tratamiento de minerales. También tendremos, por supuesto, la contaminación del agua. Dice, la calidad de las aguas es motivo de constante preocupación, tanto desde una perspectiva de salud pública y calidad de vida, como de la salud de los ecosistemas acuáticos. La industria es la actividad más contaminante del agua. Prácticamente todos los tipos de industria utilizan agua, aunque en muy diferente grado y con distintos objetivos. Como resultado, la calidad del agua se ve alterada por la presencia de una gran variedad de contaminantes, desde los casi inocuos, ¿de acuerdo?, hasta los fuertemente tóxicos. El mayor volumen de utilización del agua en la industria corresponde a procesos de enfriamiento, que suponen 2/3 del agua residual generada en la industria. Estos, en teoría, prácticamente no afectarían al agua, ya que la refrigeración solo aumentaría en su temperatura y ya está. Lo que pasa es que obviamente irán llevándose restos metálicos, etcétera, etcétera. Bueno, va. Daños en la capa de ozono. Dice, el ozono presente en la estratosfera protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Es decir, el ozono en ese aspecto es bueno. Las emisiones antropogénicas de compuestos clorados, entre los que se encuentran principalmente los clorofluorocarbonatos, los CFCs presentes en aerosoles y aparatos de refrigeración, y el óxido nítrico de los gases de escape de los aviones supersónicos que vuelan a gran altura
están reduciendo la concentración de ozono en la atmósfera, lo que hace aumentar la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra. Bueno, también tendremos como otra fuente contaminante la pérdida de la biodiversidad. Dice, en la disminución de diversidad biológica, que se mide generalmente como la riqueza de especies que existe en un lugar determinado, aunque es importante también tener en cuenta su abundancia relativa y la composición de especies en el ecosistema. Lo importante sería que hubieran muchas especies diferentes, que el sistema estuviera más o menos equilibrado. Dice, en definitiva, podemos decir que la biodiversidad global del planeta se está reduciendo debido a múltiples causas. Principalmente a la pérdida o alteración de hábitats, que lleva a la desaparición de especies tanto a nivel local como a nivel global. Obviamente, si hay cambios muy rápidos, solo quedarán aquellas especies capaces de aguantar esos cambios tan rápidos o que estén adaptadas mejor a ese nuevo entorno. Los hábitats pueden verse alterados fundamentalmente por un cambio del uso del terreno con el fin de destinarlo a la actividad agropecuaria o a la construcción de infraestructuras. Estas últimas no destruyen tanta superficie de hábitat como la agricultura, pero sí que producen su fragmentación. Cuanto más fragmentemos un terreno, más difícil será mantener la biodiversidad. Por ejemplo, a través de la construcción de carreteras o presas, impidiendo que los seres vivos desplazarse entre dos áreas que estaban anteriormente conectadas. Como consecuencia, las posibilidades de sobrevivencia de las especies pueden verse muy reducidas. Muy bien. Seguimos. Generación de residuos. Dice, se denomina residuo a cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor, sea voluntariamente o atendiendo a lo previsto por las disposiciones en vigor. Por tanto, se puede tratar de cualquier material sólido, líquido o gaseoso resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, de transformación o de fabricación o de consumo. Muy bien. El problema es que, si bien la actividad tecnológica o industrial del hombre ha tardado muchos siglos en superar la capacidad de recuperación de la naturaleza, en estos momentos la producción de residuos trae consecuencias que pueden ser irreparables en los ecosistemas, por lo que suponen una grave amenaza en el medio. Muy bien. Seguimos. Agotamiento de los recursos naturales. Dice, un recurso es algo que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus demandas, que tienen su origen en necesidades básicas o en deseos que forman parte de la calidad de vida deseada por la sociedad. Serían recursos, por ejemplo, los seres vivos o sus restos, los metales, las rocas, los minerales industriales, el agua, el suelo y los combustibles fósiles. Todos los materiales necesarios para el bienestar de los humanos que vienen de la Tierra, ya sean agua, vestidos, viviendas, automóviles, aviones, electrodomésticos, ordenadores, papel o cualquier otro bien, casi todos los materiales que utilizamos suponen el uso de muchos otros materiales, así como fuentes de energía que permitan su extracción y procesado. Los recursos que se pueden considerar renovables o no renovables, esto también lo hemos dicho en temas anteriores. Dice, los renovables son aquellos que se reponen en una escala corta de tiempo, de meses o años. Son, por ejemplo, el agua y los recursos pesqueros. Sin embargo, los recursos renovables pueden agotarse si se utilizan de manera que se sobrepase la capacidad de regeneración. En el caso del agua, esta se renueva lenta y constantemente con el ciclo hidrológico, pero se reparte de forma desigual. El agua de una corriente superficial es renovable porque su reposición se hace a una escala de tiempo corta a partir de la lluvia. Llueve y volvemos a tener agua. Pero esto, aunque no se puede extraer más agua que la que suministra el caudal. El agua en un acuífero profundo en una región desértica es un recurso no renovable, porque solo se repone en un periodo de miles o decenas de miles de años. Muy bien. Vale, los recursos no renovables existen en una cantidad fija
y no se regeneran por procesos naturales en escalas de tiempo cortas. Son, por ejemplo, los combustibles fósiles, los minerales de uranio, por ejemplo. El uso de los recursos ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. La revolución industrial y el modelo económico predominante desde el siglo XX, sumados al crecimiento demográfico, han disparado el consumo de muchos recursos naturales, a la vez que se generaban cada vez más residuos contaminantes. Esto tiene como consecuencia una sobreexplotación de los recursos que se están produciendo, además a gran velocidad. El petróleo y otros combustibles fósiles no podrán ser usados en el futuro como fuentes de energía ni como materia prima. Asimismo, los acuíferos confinados, una vez agotados, tampoco podrán utilizarse como reserva natural de agua dulce, porque se habrán agotado. Algunos recursos renovables, como los bosques, la pesca y la biodiversidad en general, están seriamente amenazados y se están convirtiendo en recursos no renovables. Su ritmo de consumo y destrucción está siendo mucho mayor que el de regeneración, por lo que cada año hay una menor superficie de bosques en el planeta y aumenta el número de especies en peligro de extinción o extintas. Los recursos esenciales, supuestamente inagotables como el aire, el suelo y las aguas marinas, están sufriendo una intensa contaminación, por lo que podrían dejar de ser compatibles con una parte de la vida que sustentan. En conclusión, en muy pocos años estamos agotando y deteriorando los recursos que el hombre ha utilizado durante milenios, dirigiendo a la humanidad hacia un futuro incierto y en una situación que podemos calificar como de uso insostenible de los recursos. Muy bien. La verdad, catastrófico, pero bueno, vamos con ello. Impacto de las actividades específicas. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Se describen a continuación los impactos ambientales asociados a la extracción de recursos geológicos y a la generación de energía. Extracción de recursos geológicos. Vamos a ver qué nos dice. Muchos de los impactos ambientales son el resultado de la explotación de los recursos geológicos y pueden producirse en diferentes momentos a lo largo de la cadena de actividades: extracción, transporte, almacenamiento, procesos de tratamiento y utilización del recurso. Los métodos utilizados para extraer minerales metálicos, industriales o químicos, materiales de construcción o combustibles como el carbón o el uranio dependen de la naturaleza y localización del yacimiento. La minería, la explotación de canteras, los dragados, la perforación de pozos y extracción de petróleo y gas son actividades que provocan impactos irreversibles en el paisaje y en el medio. Directamente relacionados con las actividades de extracción está el vertido de estériles que suele acompañarlas. Además, pueden ser necesarios diferentes procesos sobre el material extraído. Por ejemplo, en la mayoría de las minas metálicas se extrae una mena que contiene solo una pequeña proporción del metal, frecuentemente menos del 1% del material a extraer, es decir, el 99% hay que devolverlo a donde lo hemos sacado, básicamente. Posteriormente son necesarios varios procesos físicos y químicos que suelen culminar en la fundición para obtener el material o el metal, lo que se denomina fundido y refino de la mena. Venga, vamos primero con la minería de superficie. Representa 2/3 de la obtención mundial de minerales. La producción de gravas y arenas, áridos de trituración, fosfatos, carbón, cobre, hierro, aluminio, suele realizarse por medio de cortas o terrazas. El término cantera se utiliza para las explotaciones a cielo abierto de las que se extraen rocas de construcción o gravas. Entre sus impactos están la contaminación atmosférica, que sería producida por las emisiones de las máquinas, por las voladuras y por las partículas sólidas que se producen en el proceso. Contaminación acústica y vibraciones, que son debidos a las voladuras, o la contaminación del agua. Un ejemplo es el drenaje de ácido de las minas, que sucede cuando el agua pasa por las minas o por las escombreras estériles que contienen determinados minerales, como la pirita, la marcasita y la pirrotina.
Estos materiales, al haber quedado expuestos a la oxidación por aire húmedo, reaccionan y dan ácido sulfúrico, de manera que el agua que pasa por las minas o escombreras se acidifica y acaba llegando a los ríos y arroyos o al sistema de aguas subterráneas. Otros contaminantes como el arsénico, el plomo, el cadmio o el mercurio pueden alcanzar los arroyos y aguas subterráneas desde las minas o las plantas de tratamiento mineral. Venga, impactos sobre el suelo. En las zonas cercanas a la explotación se puede producir contaminación química del suelo. También aumenta la erosión del suelo, tanto en la zona desmontada como en zonas vecinas. Impactos sobre la flora y la fauna. Se produce alteración y eliminación de hábitats como consecuencia de la contaminación del suelo, la deforestación y la contaminación acústica. Impactos sobre el paisaje. Dice, las explotaciones a cielo abierto generan importantes impactos visuales sobre el paisaje, además de impedir que en estas zonas se desarrollen otro tipo de actividades, como agrícolas, urbanas o recreativas, obviamente. Destacan por su frecuencia y grandes dimensiones las canteras. Existe un tipo de minería en terrazas denominado minería en socavón, que consiste en extraer el material de la cima de las montañas y verterlo en el fondo del valle, de forma que se van rebajando las montañas y elevando el nivel de los arroyos. Después, incremento de riesgos geológicos. Los cambios morfológicos del terreno y la alteración de la cubierta vegetal incrementan el riesgo de deslizamientos, desprendimientos y avalanchas, inundaciones y otros eventos geológicos de carácter catastrófico. Venga, eso sería la minería a cielo abierto, ¿de acuerdo? Eso serían las situaciones perjudiciales de la minería a cielo abierto. Ahora vamos a la minería subterránea. Venga, dice, implica un sistema de operaciones bajo la superficie, con el fin de extraer cualquier recurso mineral sólido que se encuentre a cierta profundidad. En la mayoría de las minas, la extracción de la menace y el desarrollo de la mina suponen la perforación, voladura y extracción del metal. Sus impactos sobre el medio son consumo de agua y energía, obviamente. En muchas minas se consume una gran cantidad de energía en el bombeo de agua y aire para mantener la mina seca y bien ventilada. Como además la temperatura aumenta con la profundidad, puede ser necesario también refrigerar el aire. Todos los equipos y vehículos funcionan con electricidad, aire comprimido o gasóleo. También tenemos obviamente los riesgos y los accidentes. Dice, la minería subterránea es peligrosa debido a la potencial caída de rocas, los hundimientos y la acumulación de gases venenosos o explosivos como el metano y el monóxido de carbono. También tenemos la subsidencia. Es el hundimiento de la superficie terrestre como consecuencia de la extracción de materiales del subsuelo o por disolución de rocas solubles subyacentes. La subsidencia suele ser gradual y causa grietas y depresiones, pero a veces es repentina y destruye edificios, carreteras o zonas agrícolas. Dice, la contaminación del agua. Dice, el hundimiento de una mina puede provocar la entrada de agua desde un acuífero, lo que podría implicar el descenso de nivel del agua o su contaminación con sales. También tendríamos los incendios subterráneos. Dice, se producen en la minería de carbón como consecuencia de la combustión de este material. Además son muy difíciles de apagar. También tendríamos la emisión de gases radioactivos. Dice, en la minería de uranio, su apertura conlleva la emisión del gas radón, producto de la desintegración radioactiva del uranio que ha estado ahí encerrado hasta que lo hemos liberado. Muy bien. También tenemos el dragado y la minería marina. El dragado es la extracción de materiales poco consolidados de ríos, arroyos, lagos y mares poco profundos. Estos métodos se utilizan para la explotación de arenas y gravas para obtener materiales como el óxido de estaño, oro y diamantes. El proceso puede alterar completamente el lecho del río o fondo del mar. Dispersa grandes cantidades de arenas finas y limos, que pueden tener efectos muy negativos sobre los seres vivos del medio acuático. Además de causar alteraciones en los sistemas acuáticos, el dragado y cualquier tipo de minería marina pueden tener efectos a largo plazo en las corrientes de ríos y océanos y en sus pautas de sedimentación y de erosión. También tenemos perforación de pozos.
Dice, la perforación de pozos es un método de explotación de recursos líquidos y gaseosos como el agua, el petróleo o el gas natural, obviamente. Entre esos impactos podemos citar la subsidencia del terreno. Dice, la extracción de fluidos puede originar un ligero hundimiento del terreno que tiene como consecuencia la generación de un drenaje centrípeto en la depresión creada. Esto, por ejemplo, podría explicar lo que pasó en Lorca, un hundimiento debido a la extracción del agua que había por debajo. También tendríamos la surgencia eruptiva. Dice, se produce cuando se encuentra de modo inesperado una acumulación de petróleo o gas a alta presión y estos salen disparados por la boca del pozo. Tiene un alto riesgo de incendio y contaminación grave de la zona circundante. En las explotaciones marinas se pueden producir así vertidos de petróleo. También tendríamos los incendios de pozos petrolíferos. Dice, los humos generados causan daños en la salud y en la agricultura. Bueno, también, obviamente, ya no solo en la extracción, podríamos tener problemas también en el tratamiento y en el transporte de los materiales. Dice, los minerales metálicos y la mayoría de los minerales industriales precisan de un tratamiento tras su extracción. Los materiales obtenidos deben ser además transportados para su procesamiento posterior. Como impactos ambientales de esta fase de la obtención de recursos destacamos 2 puntos. Generación de residuos sólidos. Dice, la descarga de la ganga, parte no aprovechable del material extraído, da lugar a escombreras de estériles, que generan un impacto visual, no permiten el establecimiento de la vegetación y además pueden ser peligrosas. Como a menudo los materiales han sido triturados, resultan inestables cuando se colocan en escombreras con elevada pendiente. En el caso de la minería de carbón, se genera una gran cantidad de residuos sólidos de lavado que se vierten en escombreras y cauces de los ríos próximos. Las escombreras pueden ser restauradas para su empleo recreativo, como tierra agrícola, pero en las zonas de tendencia a la aridez, la restauración presenta numerosos problemas. En el caso de la minería de uranio, estos residuos sólidos presentan radioactividad de nivel bajo, lo que genera aguas radiactivas por lixificación de los mismos, lo cual es bastante peligroso. También tendríamos los vertidos de hidrocarburos. Dice, en el transporte de petróleo se realizan por medio de grandes buques petroleros a través de oleoductos en los continentes. La limpieza de los tanques de los petroleros contribuye en un 30%, y esto es importante, en un 30% al vertido de hidrocarburos en los océanos, mientras que los accidentes en los buques petrolíferos que ocasionan las llamadas mareas negras, mucho más espectaculares, solo suponen un 10% de los vertidos, es decir, se tira 3 veces más combustible limpiando los tanques a nivel global que no por los grandes accidentes a nivel global. Ojo, cuidado, que muchas veces el problema está en las pequeñas cosas. Sin embargo, estos últimos tienen consecuencias más visibles y alarmantes para la población. Los oleoductos se deterioran con el tiempo y si no se revisan de forma periódica, pueden presentar roturas que den lugares a escapes de crudo. Venga, vamos también a la generación de energía. Bueno, aquí tendríamos contaminación por uso de combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles en centrales de generación de energía, calefacción industrial o doméstica, y en el transporte o en el uso de maquinaria produce la emisión de gases y partículas y en algunos casos un exceso de calor que se transfiere también al medio. Detallamos a continuación sus impactos. Tenemos la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados completamente. Muy bien. También tenemos la contribución a la lluvia ácida. Al quemar el carbón se liberan azufre y óxido de azufre, el cual se transforma en la atmósfera en ácido sulfúrico, que es una de las sustancias causantes de la lluvia ácida. También tendríamos la contribución al cambio climático. El uso de combustibles fósiles libera gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, siendo el carbón el más contaminante y el gas natural el que menos dióxido de carbono genera. También tendríamos, obviamente, para la generación de energía, el uso de energía nuclear o materiales nucleares, radioactivos, perdón.
La energía nuclear presenta frente a los combustibles fósiles la ventaja de no producir dióxido de carbono, pero su uso acarrea graves impactos ambientales, como son la generación de residuos radioactivos, la minería y el tratamiento de las minas de uranio, la fabricación y el empleo de combustibles nucleares y el desarrollo de armas nucleares generan residuos radioactivos que exigen métodos especiales de almacenamiento y eliminación. Riesgos de accidentes nucleares, también esto no hay que descartarlo. Dice, a pesar de las mejoras en la tecnología y el control de las instalaciones, siguen sucediendo accidentes a las centrales nucleares que pueden liberar al medio grandes cantidades de radiación, ocasionando graves daños directos y a largo plazo sobre el medio y sobre las personas. Muy bien. También tendríamos la contaminación del agua. Los sistemas de refrigeración de las centrales térmicas provocan una elevación de la temperatura del agua. Además generan muchísimo calor, por lo que hay que eliminar también todo ese calor. Bueno, las energías renovables. ¿Qué nos podían provocar de problemas el uso de energías renovables? Dice, las energías renovables tampoco generan dióxido de carbono, esto sería importante, pero no están libres de causar impactos sobre el medio, entre los cuales vamos a citar los impactos sobre la fauna. Los aerogeneradores utilizados para la obtención de energía eólica producen colisiones de las aves y murciélagos, afectando especialmente a las especies migratorias. Esto se puede resolver intentando no interferir en el camino de estas especies, ¿vale? Intentando usar puntos donde no interfieran, ya sea estudiando bien las localizaciones para evitar situadas en zonas de paso, o bien construyendo aerogeneradores más grandes cuya altura permita el paso de los animales por debajo del nivel de las aspas. Impactos sobre el paisaje. Dice, las instalaciones de energía solar y eólica tienen un impacto visual sobre el paisaje y además de ocupar un terreno que no puede ser aprovechado para otras actividades. Esto en la solar se está cambiando para que se pueda compaginar solar y agricultura. Hay estudios muy chulos. A ver si un día esto lo pongo. Alteración de los hábitats. La instalación de aerogeneradores en el mar puede producir más energía que construirlos en el interior. Sin embargo, el cableado necesario para transportar esta energía puede alterar los ecosistemas marinos, tal como hizo un estudio de Mulnavey en 2020. Las grandes instalaciones fotovoltaicas en ambientes terrestres suponen también la pérdida o fragmentación de hábitats para los seres vivos, pudiendo causar impactos graves en los ecosistemas. Y las presas construidas para la generación de energía hidroeléctrica tienen como resultado la pérdida de grandes cantidades de aguas por evaporación, especialmente en regiones áridas, en regiones cálidas. Los embalses producen además un gran impacto ambiental en las zonas que inundan y modifican sustancialmente los hábitats y trayectorias de migración. Muy bien. Muy bien. También tenemos soluciones para reducir el impacto ambiental. Lo primero que habría que hacer sería la evaluación ambiental. Vamos a hacer algo, vamos a evaluar cuánto o cuál es su impacto. La evaluación ambiental es una herramienta indispensable para la protección del medio ambiente. Es el proceso a través del cual se analizan los impactos sobre el medio de determinadas acciones antes de su aprobación, incluyendo en dicho análisis los efectos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural y la interacción entre todos estos factores antes mencionados. Recordad que una de las cosas que ha habido polémica aquí en España es porque en algunas actividades este informe de evaluación ambiental se ha hecho que no sea necesario. Eso pues genera una cierta controversia. Os podéis informar. La evaluación ambiental estratégica, muy importante, que se aplica a planes o programas, incorporando criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. También la evaluación de impacto ambiental, necesario, previa a la realización de proyectos con el fin de garantizar una adecuada prevención de impactos ambientales concretos
que se puedan generar y establecer mecanismos eficaces de corrección o compensación. Los procedimientos de evaluación ambiental deben ajustarse a los principios indicados en la normativa vigente, tales como la protección y mejora del medio ambiente, el principio de precaución y la acción cautelar, la acción preventiva, la corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente. El principio también de quien contamina paga y el desarrollo sostenible, entre otros. Bueno, aquí nos citan una serie de normas de la Unión Europea que regulan esto, de acuerdo, que muchas de ellas están pasadas a normas españolas, ¿de acuerdo? Muchas son del 2001, 2011, ¿de acuerdo? Y la ley española sería la 21 del 2013, que cogería las leyes del 2001 y 2011 de la Unión Europea. Además, el Estado español ha firmado y ratificado varios convenios y protocolos internacionales que regulan la evaluación ambiental en contextos transfronterizos, como el Convenio sobre Evaluación del Impacto del Medio Ambiente en un contexto transfronterizo de 25 de febrero del 91, conocido como el Convenio de Espoo, y su protocolo sobre evaluación ambiental estratégica. Muy bien, vamos a seguir. Ahora tenemos que mirar la ecoeficiencia del sector industrial. Dice, el impacto ambiental de un producto empieza con la extracción de las materias primas, que pueden pasar por varias transformaciones hasta llegar al fabricante. Es decir, yo tengo un metal, pues lo he ido transformando hasta tenerlo aquí, después lo mecanizo, etcétera, etcétera. El producto acabado se envía al envasador o se envasa en la propia fábrica, y a través de un proceso de distribución llega finalmente al consumidor y es utilizado o consumido. Una vez finalizada su utilidad, el producto o su envase se convierten en un residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. El conjunto de fases por las que pasa el producto, desde la obtención de materias primas hasta que termina su vida útil, se denomina como, y esto es importante, ciclo de vida de un producto. En cada una de estas etapas se pueden estar utilizando recursos y energía y generando emisiones o residuos. Por ello es muy conveniente conocer el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de un producto, con el objetivo de mejorar los procesos asociados a su fabricación y a su uso. También a cómo nos desprendemos de él. Yo pondría las tres, pero bueno. El análisis del ciclo de vida es una herramienta de gestión ambiental cuyo objetivo es el estudio de todos los impactos ambientales asociados a un producto y se basa en la recopilación y la evaluación de las entradas y salidas de materias primas, energía y emisiones o residuos a lo largo de su ciclo de vida. El estudio incluye el ciclo completo de producto, es decir, las etapas de extracción y procesado de materias primas, producción, transporte y distribución, uso y reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final. De este modo, el análisis de ciclo de vida permite reducir el impacto ambiental global del producto, minimizando el uso de materias primas y energía y la generación de residuos. Esto permite diseñar productos respetuosos con el medio ambiente o ecoproductos. Muy bien. Muy bien. Por otro lado, si una empresa quiere reducir de manera integral el impacto ambiental derivado de su actividad, aparte de mejorar sus productos, deberá tener en cuenta los impactos correspondientes de sus proveedores, distribuidores y consumidores, incluida la gestión de residuos por parte de ellos. La ecoeficiencia se puede resumir como producir más con menos. Utilizar menos energía y recursos naturales en el proceso productivo y reducir los desechos y la contaminación. Muy bien, vamos a otra cosa. Vamos a la economía circular. ¿Qué sería esto de la economía circular? Dice, el modelo económico actual es un modelo lineal basado en extraer, fabricar, consumir y eliminar, ¿vale? Cojo algo, lo uso, bueno, lo fabrico, lo uso y me deshago de ello, lineal. Este modelo es agresivo con el medio y agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. Además, en este tipo de economía hay una fuerte dependencia en las materias primas, lo que conlleva un riesgo asociado al suministro,
precios elevados de las mismas y con mucha volatilidad, así como una reducción significativa del capital natural, además de las consiguientes pérdidas económicas. Por estas razones es necesario iniciar una transición para pasar de la economía lineal a la economía circular. En la economía circular, el valor de los productos y los recursos se mantiene de forma prolongada, al intentar que los recursos utilizados permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Asimismo, se aspira a reducir todo lo posible la generación de residuos y aprovechar aquellos cuya generación no se haya podido evitar. De este modo, los principios de la economía circular están ligados al principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que se explica en el apartado generación de energía que hemos visto antes. Así, se extraen materias primas, se fabrican productos y de los residuos generados se recuperan materiales y sustancias que posteriormente se incorporan al proceso productivo de forma segura para la salud humana y el medio ambiente. En última instancia, se trata de desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos, logrando una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de recursos y competitiva. Vale, vamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. El desarrollo sostenible consiste en hallar un equilibrio entre el medio ambiente, la economía y la sociedad, de forma que se garanticen tanto la supervivencia como el bienestar de la especie humana. El término desarrollo en sí implica una transición, una búsqueda de procesos y caminos que conduzcan a la sostenibilidad, tanto en países en desarrollo como en países industrializados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, firmado por España también poco más o menos en ese mismo año, propone una serie de acciones asociadas a grandes retos mundiales en cuestión de sostenibilidad. Estos retos o desafíos se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y cada uno de ellos se ocupa de una problemática global. En los ODS se hace referencia a numerosos aspectos relacionados con el impacto de la actividad tecnológica. Para medir el logro de estos objetivos, se ha establecido para cada uno de ellos una serie de metas e indicadores que deben hacerse alcanzando el año 2030. En conclusión, mejorar los procesos y evitar los impactos producidos por la tecnología contribuye además a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. En concreto, hay 4 objetivos estrechamente relacionados con el impacto de la actividad tecnológica y la explotación de recursos. Vamos a ver cuáles son estos 4 objetivos. Primeramente, tendríamos el objetivo número 7, energía sostenible y no contaminante. Es uno de los 18 objetivos de la Agenda 2030, este sería el número 7. Este objetivo pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, han sido durante mucho tiempo las principales fuentes de producción de electricidad, pero la quema de estos combustibles produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, además de otras sustancias contaminantes. La producción de energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para reducir estas emisiones, la Agenda 2030 considera fundamental la mejora de la eficiencia energética junto al aumento del uso de energías renovables. Como ejemplo, citamos las siguientes metas de este objetivo. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles. Promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. Muy bien. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Su fin es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la inversión en infraestructuras, en desarrollo industrial sostenible y en el progreso tecnológico. La creación de industrias puede mejorar el nivel de vida de muchas personas y contribuir a poner fin a la pobreza. En este sentido, la Agenda 2030 promueve una industrialización inclusiva y sostenible, tal como se indica en su meta número 4. Bueno, la meta 9.4 dice: de aquí a 2030 modernizar las infraestructuras y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios, ambientalmente razonables y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. También tendríamos el objetivo número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono, además del 60% del uso de los recursos. Por otro lado, los niveles de contaminación en las zonas urbanas son muy preocupantes. Muchas ciudades son también más vulnerables al cambio climático y a los desastres naturales debido a su elevada concentración de personas y su ubicación, por lo que reforzar la resiliencia urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas. Por tanto, debemos definir ciudad sostenible como aquel entorno urbano que ofrece calidad de vida tanto en el presente como en el futuro. Tiene en cuenta la justicia social y al mismo tiempo optimiza los recursos disponibles evitando el daño en el medio ambiente. Entre las metas de este objetivo destacan por su relevancia en el tema: de aquí a 2030 reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Bueno, también tendríamos el objetivo 12, producción y consumo responsables. El objetivo 12 de la Agenda 2030 intenta garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Para ello, propone una transición de modelos económicos, productivos de consumo hacia la sostenibilidad. El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, aumentar la eficiencia en el uso de recursos y promover estilos de vida sostenibles. Este reto requiere enfoques de economía circular, diseñados para reducir o eliminar los residuos y la contaminación y regenerar los sistemas naturales. Esta transformación también puede contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia las economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Las empresas deben encontrar modalidades de producción sostenibles, analizando los ciclos de vida de los productos para comprender sus efectos ambientales y mejorar los procesos, así como reduciendo el uso excesivo de embalajes. También pueden utilizar su poder innovador para diseñar soluciones que inspiren y motiven a las personas a llevar estilos de vida más sostenibles. Esto sería interesante. Muchas de las metas de este objetivo hacen referencia a la reducción del impacto ambiental y el uso de recursos, como veremos a continuación. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos, y de aquí a 2030, entiendo que sería, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales, convenios, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. También están estos, dice: de aquí a 2030 reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización,
alentar a las empresas y en especial a las grandes empresas y a las empresas transnacionales a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. Muy bien, con esto tendríamos el apartado 1. Vamos al apartado número 2. Técnicas de tratamiento y reciclaje de residuos. Se ha dividido este apartado en dos secciones. La primera, que se ocupa de describir la política actual de la Unión Europea y de España en cuanto a generación y gestión de residuos, y la segunda detalla los tipos de tratamiento más importantes. Recordad que esto ya lo vimos un poquito por encima hace un par de temas. Primero, prevención y gestión de residuos. El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de residuos en la salud humana y en el medio ambiente, reducir las consecuencias. Los residuos están regulados actualmente en España por la Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materias de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Se contribuye así al cumplimiento de los ODS incluidos en la Agenda 2030, y en particular con los objetivos 12, producción y consumo sostenibles, 13, acción por el clima, y 14, vida submarina. La Ley 7/2022 aplica a todo tipo de residuos, excepto a los que ya están regulados por otras normativas, como son los contaminantes atmosféricos, las aguas residuales, los residuos radioactivos y los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento, de almacenamiento de recursos minerales, así como la explotación de las calderas. Estos no están en la Ley 7/2022. Posteriormente, definición y clasificación de los residuos. La definición de residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Para un Diógenes no hay ningún tipo de residuo. Bueno, nada, dejémoslo ahí. Algunos de los tipos de residuos descritos en la legislación vigente son residuos domésticos, residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, que se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Una bolsa de patatas, aunque sea en una industria, sería también un residuo sólido urbano. Vale, doméstico en este caso. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así como los vehículos abandonados. También tenemos los residuos comerciales, residuos generados por la actividad humana propia del comercio al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas de los mercados, así como el resto de sector servicios. También tenemos los residuos industriales, que son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial. Tendríamos los residuos peligrosos, residuos que presentan una o varias de las características peligrosas recogidas en la normativa vigente, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. A estos efectos, el Reglamento de la Unión Europea 1357/2014 define 15 características de peligrosidad. También los aceites usados, todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación que hayan dejado de ser aptos para su uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de caja de cambio, los aceites lubricantes, los aceites para turbina y los aceites hidráulicos. Fijaos que no veo los de cocina. Bueno, pero sí veo que hayan dejado de ser aptos para su uso originalmente previsto. Este sería los aceites de cocina quemados. Biorresiduo, que se aplica a residuos biodegradables, como los residuos
comparables procedentes de plantas de procesado de alimento. Y ahora vamos a la jerarquía del tratamiento de los residuos, porque sí, hay una jerarquía que vamos a seguir en cómo vamos a tratar esos residuos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Dice, las políticas y legislación en materia de prevención y gestión de residuos deben considerar el siguiente orden de prioridad para las actuaciones relacionadas con los residuos. ¿Vale? Vamos a ver qué actuaciones y en qué orden. Primero, la prevención. Prevención sería lo primero. La prevención abarca el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño de la producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto para reducir la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. Eso sería primero. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales y energía, el contenido de sustancias nocivas en materias y productos. En definitiva, la prevención intenta evitar la generación del residuo o reducir su cantidad y toxicidad. Un caso que preocupa especialmente en la actualidad es el gran volumen de residuos de plástico que se generan, que acaban de forma dispersa en el medio marino. Al ser materiales poliméricos, su degradación es extremadamente lenta y su presencia altera los ecosistemas actuales. Por ello, la Unión Europea en el año 2019 hizo la normativa 904 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de frenar el aumento constante de la generación de residuos plásticos y del abandono de estos residuos plásticos en el medio ambiente, en particular en el medio marino. Para ello, la directiva fomenta los planteamientos circulares que dan prioridad a los productos reutilizables, sostenibles, no tóxicos, a los sistemas de reutilización frente a los productos y frente a esos productos de un solo uso. Muy bien. Preparación para la reutilización. Primero prevención, ahora preparación para la reutilización. Dice, es una operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante el cual los productos componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. Eso sería lo suyo. La reutilización consiste en cualquier operación mediante la cual los productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. También tendríamos el reciclado. Es toda operación de valorización mediante el cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles para operaciones de relleno. También hay otro tipo de valorización, incluida la valorización energética. El término valorización, que ya lo hemos dicho 3 veces, ya mencionado, incluye cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil para sustituir otros materiales. Es decir, yo tengo una bolsa y iba a comprar una bolsa nueva, pero esa bolsa la puedo usar, yo que sé, como otra vez como bolsa. Estoy valorizando de nuevo esa bolsa, incluso aunque no necesite transformación, pero imaginad que cortase un pedazo de esa bolsa para tener un sellaje, lo que fuera, ¿vale? Eso sería una valorización. Muy bien, o que en el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. Entre las operaciones de valorización se encuentran la utilización del residuo como combustible, ¿de acuerdo? O como medio para producir energía, la recuperación o regeneración de disolventes, el reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes, el reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos, reciclado o recuperación de materias inorgánicas, la regeneración de ácidos o de bases, la valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación, la valorización de componentes procedentes de catalizadores, que son muy valiosos, o la regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
Muy bien. Por último tendríamos la eliminación. Dice, la eliminación consiste en que cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50% del peso del residuo tratado o el aprovechamiento de energía, es la opción menos deseable desde el punto de vista ambiental y que se debe aplicar cuando no existe otra posible. Nosotros vamos a intentar no eliminar el residuo, pero si no queda otra, habrá que eliminarlo. En el anexo 3 de la Ley 7 del 2022 se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. Consiste principalmente en el vertido del residuo mediante el depósito en vertedero y en la incineración, aunque existen otras posibilidades tales como el tratamiento en medio terrestre, que puede ser por ejemplo la biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, esa sería una opción. La inyección en profundidad, como la inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales. Y el embalse superficial, también el vertido en el medio acuático, tanto en aguas continentales como en el mar, incluida la inserción en el lecho marino, y el almacenamiento, ya sea permanente o a la espera de otra operación de eliminación, en plan de hostia. De momento lo voy a guardar ahí y ya veremos qué hago más adelante. También tenemos la gestión de residuos. La gestión de residuos abarca la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, una vez que estos han sido generados. Se incluye también la vigilancia de todas las operaciones, el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos y el almacenamiento de residuos de forma temporal en caso necesario. La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de 6 meses. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. Muy bien. Tenemos también y ya nos vamos al segundo apartado del tema 2, como ya habíamos dicho. Tenemos los tipos de tratamiento. Se describen aquí las operaciones más comunes de valorización y eliminación de residuos, así como algunos tratamientos especiales. Tendríamos, por ejemplo, el reciclado, que dice, mediante el reciclado, los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias. Se explica a continuación algunos de los procesos de reciclado que se pueden realizar según el tipo de material. Materiales poliméricos, para empezar. Los materiales poliméricos, denominados plásticos en lenguaje común, son sustancias formadas por polimerización o unión de moléculas formando cadenas. Este proceso se realiza de forma artificial y a la sustancia resultante, el polímero, se le añaden aditivos que modifican sus propiedades y mejoran su resistencia, dándole un valor comercial. Debido a su naturaleza sintética, estos materiales son muy resistentes a condiciones ambientales y por tanto difícilmente degradables. Para reciclar el plástico, el primer paso es recogerlo y esto se realiza en diversas vías según sea su origen, ya que puede proceder de residuos urbanos, industriales, de la propia industria de fabricación del plástico, de la agricultura o de la construcción. Después puede que sea necesario separarlo en otros residuos y limpiarlo. El reciclado en sí se puede realizar mediante diferentes procesos, ¿vale? Tendríamos diferentes procesos para reciclar. Muy bien. Tendríamos el reciclado mecánico, que consiste en separar los distintos tipos de plástico, triturarlos y después devolverlos a procesar a una fábrica de otro producto. Puede que sea necesario mezclarlos con plástico recién fabricado y normalmente no se utilizan con el mismo fin que tuvieron originalmente. Este tipo de procesos solo se puede hacer con algunos termoplásticos, normalmente polietileno de alta densidad y tereftalato de polietileno, el PET. Con menor frecuencia se reciclan de esta manera el poliestileno, PS, el polipropileno, el PP y el policloruro de vinilo, el PVC.
Tendríamos, por ejemplo, el reciclado químico, también llamado de regeneración, reciclado químico, también llamado de regeneración, que descompone los plásticos para obtener en momentos monómeros o hidrocarburos de bajo peso molecular que sirven como materia prima, que servirían como materia prima para obtener los productos químicos, combustibles o monómeros puros. Los polímeros más apropiados para este tipo de reciclaje son los obtenidos en una polimerización por pasos, como el PET o el poliuterano o el nylon. El reciclado químico se puede llevar a cabo mediante diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, se podría hacer la quimilosis, que es un tratamiento con un disolvente. Tú disuelves ese polímero y básicamente vuelves a tener el monómero y puedes volver a empezar. Que puede ser metanol, glicol y agua. Se produce la hidrólisis, alcohólisis y glucólisis obteniendo los monómeros bases del plástico original. Se utiliza, por ejemplo, para las espumas de poliuterano. La hidrogenización, que es la rotura de polímeros por tratamiento con hidrógeno y calor en ausencia de oxígeno. Se obtienen productos ligeros que se pueden incorporarse a las refinerías. La gasificación, que sería el tratamiento a una temperatura entre 600 y 900 grados en presencia de aire u oxígeno. Se forma un gas de síntesis que contiene monóxido de carbono e hidrógeno, que puede utilizarse para sintetizar amoníaco y metano como agente reductor en el proceso de producción de acero, por ejemplo. También tendríamos la pirólisis, que es el tratamiento a una temperatura muy alta de 1150 grados, en ausencia de oxígeno y después enfriado rápido a 50 grados centígrados. Da como resultado una mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular, cuya composición depende de la temperatura aplicada. Los alquenos pueden ser utilizados como monómeros y los demás gases como combustible. Al aumentar la temperatura aumenta la proporción de hidrocarburos cortos como metano y etileno, mientras que la proporción de cadenas más largas disminuye. También podríamos reciclar papel y cartón, que es lo que más conocemos. El papel y cartón se recolectan, se separan y se mezclan con agua para ser convertidos en la pulpa, ¿vale? Que volvería a ser el material base. La pulpa de peor calidad se utiliza para hacer cajas de cartón. En la pulpa de mejor calidad, las impurezas de algunas tintas se eliminan y el papel resultante se utiliza para la impresión y escritura. En algunos casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos con un porcentaje de material reciclado y así tendríamos papel nuevo. Las etapas de fabricación del papel reciclado son recogida selectiva del papel, obtención de la pasta del papel, depuración de la pasta del papel mediante filtrado y centrifugación, separación de la tinta mediante flotación o pulpación, el secado y prensado. En el reciclado del papel hay que tener en cuenta dos circunstancias. El papel puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, cada ciclo, del 15 al 20% de las fibras se vuelven demasiado pequeñas para ser utilizadas, por lo que se calcula que el papel virgen se puede reciclar como máximo 5 veces. El papel reciclado no es un producto tan natural como la pasta que se obtiene de los árboles, ya que puede contener restos de sustancias químicas que pueden ser incluso tóxicas para las personas. Por eso algunos autores proponen sustituir el término de papel reciclado por el de pasta poliquímica. También tendríamos el vidrio. El vidrio es un material que puede reciclarse en su totalidad ahorrándose un 26% de energía. El vidrio es caso de éxito, ¿vale? El proceso se realiza en las siguientes etapas. Se limpia inicialmente el vidrio, ¿vale? Separación de tapas, separación por colores, la trituración del vidrio para obtener pequeños fragmentos, el cribado para obtener tamaño de granulomérico deseado, la preparación y el transporte del calcín, el lavado final y la mezcla con materias primas y fusión a 1500 grados para volver a empezar a hacer vidrio. También la madera, obviamente los residuos de madera son muy variados, desde serrín hasta muebles, y los restos de construcción. Se denomina recuperación de la madera al proceso de valorización de residuos de madera para su reciclado o aprovechamiento energético. Este proceso engloba el transporte, almacenamiento, clasificación, limpieza y trituración. El producto obtenido es astilla de madera que es reintroducido de nuevo como materia prima en el mercado. Sus usos principales pueden ser la fabricación de tableros aglomerados y el compostaje. También tendríamos el reciclado de materiales metálicos, que esto es bastante útil,
que se pueden reciclar materiales férreos como el acero y no férreos como el aluminio, el cobre y el zinc. El acero proviene de aparatos domésticos, industriales, automóviles, tuberías, objetos, etc. Se separa los materiales útiles y peligrosos, se compacta y se tritura, se separan con electroimanes los materiales férricos, se limpian, se recupera el estaño que se pueda y se utiliza el acero restante como materia prima, con un aprovechamiento de casi el 100% del acero que introducimos al sistema, lo cual es un caso de éxito. El aluminio puede provenir de residuos urbanos o de la construcción. Las etapas para su reciclado serían la separación, la trituración, el descalzamiento para eliminar los revestimientos del aluminio, la fundición originando directamente lingotes de aluminio. Recordad que el lingote de aluminio es muy difícil de producir y muy barato de reciclar, por lo tanto interesa reciclarlo. Y bueno, otros residuos, ¿no? Que es posible reciclar también otros residuos como las pilas, los vehículos y los neumáticos, los aceites, el fluido de corte, los residuos de aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. También podemos hacer una valorización energética, que consiste en la incineración de los residuos con el aprovechamiento de la energía generada. Puede hacerse en cementeras o en centrales térmicas, en sustitución de combustibles fósiles, generalmente de carbón. Para este fin solo pueden utilizarse residuos que sean combustibles, como el plástico, el papel, el cartón y la madera. También eliminación en vertedero controlado, que dice: los vertederos controlados tienen como objetivo evitar que los residuos lleguen a contaminar el medio. Para ello es necesario dotarlos de una base impermeable y un sellado superior, así como de sistemas de recogida de líquidos denominados lixiviados, y los gases que se producen en la descomposición de los residuos. Los vertederos pueden clasificarse en 3 clases, en función del tipo de tratamiento que reciban. Los residuos peligrosos, ¿de acuerdo?, son los llamados vertederos de seguridad, en función de la composición de estos residuos, o los residuos de estos que se puedan generar. Puede ser necesario realizar un tratamiento de estabilización previo a su vertido, mediante la mezcla con otros materiales o reactivos. Residuos no peligrosos, que sería almacenar residuos urbanos y de cualquier otro origen que no hayan sido clasificados como peligrosos. Y luego los residuos inertes, que son residuos que no son solubles, combustibles ni biodegradables y no reaccionan física o químicamente, por lo que tampoco afectan a otros materiales, con lo que pueden entrar en contacto. No generan lixiviados o estos son insignificantes, de modo que no suponen riesgo para la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. También tendríamos la eliminación mediante la incineración, como hemos visto anteriormente. La incineración o quema controlada es una opción para eliminar desechos de tipo combustible. Puede definirse como una oxidación completa a alta temperatura. Es una oxidación completa a alta temperatura. Para ello se realiza su compactación, triturándolos y comprimiéndolos para formar bloques, y posteriormente se trasladan a plantas incineradoras. La incineración presenta riesgos relacionados con las emisiones a la atmósfera de metales pesados y sustancias tóxicas, así como la producción de cenizas contaminantes. Para evitar estos riesgos, las incineradoras utilizan 2 puntos, ¿no? Proceso de combustión controlado que minimicen la generación de sustancias tóxicas a altísimas temperaturas. Soluciones tecnológicas para controlar y filtrar las emisiones, scrubbers y demás para eliminar los gases producidos. Muy bien. También tendríamos que tener en cuenta el tratamiento de los residuos especiales. Tenemos los residuos peligrosos. Dice: la gestión de los residuos peligrosos intenta tratarlos y almacenarlos de forma que no resulten peligrosos. Para ello se realiza un pretratamiento de tipo físico o químico, con el objetivo de reducir o eliminar el nivel de peligrosidad del residuo. Posteriormente, el propio residuo o la parte nociva de este puede dirigirse a la incineración o a su depósito en un vertedero de residuos peligrosos. También tenemos el tratamiento físico. Su objetivo es tratar el residuo para separar el producto peligroso sin alterar químicamente su composición. Las técnicas que comprende se pueden clasificar en separación sólido-líquido, filtración, sedimentación, flotación, centrifugación y separación magnética.
separación de una mezcla de líquidos, que sería la destilación, la absorción con carbón activo, intercambio iónico, evaporación, extracción con disolventes, etc. ¿Vale? Es decir, tenemos bastantes sistemas. Muy bien. Perdón. Vale. A ver, tenemos el tratamiento químico que se realiza para eliminar o reducir hasta niveles aceptables el nivel de toxicidad del residuo, la aplicación principal de la recuperación de metales, práctica que permite el reciclado de estos metales al mismo tiempo que se evita su vertido al medio. Los diferentes métodos de tratamiento se pueden agrupar en, pues, reacciones de neutralización, que varían el pH de las disoluciones demasiado ácidas o demasiado básicas para dejar con un pH entre 6 y 9, que estaría bastante aceptable. Realmente entre 6 y 9 podemos poner la mano y no nos deberíamos hacer demasiado daño. 7, recordad que es neutro. Reacciones de oxidación-reducción. Estas reacciones se utilizan principalmente para destruir contaminantes orgánicos o inorgánicos en solución acuosa, como por ejemplo cianuros residuales de procesos de galvanotécnica. Reacciones de precipitación, que consisten en hacer que un contaminante disuelto se convierta en una sustancia insoluble, lo que facilita su eliminación por sedimentación o filtración. Se utilizan para retirar elementos metálicos disueltos. También tendríamos la coagulación-floculación, que sirve para separar sólidos que no sedimentan, ya que forma coloides. Este tratamiento da lugar a un lodo que se separa y debe tratarse como residuo peligroso. Tendríamos la estabilización-solidificación, que consiste en convertir residuos líquidos peligrosos en residuos sólidos, con una considerable disminución de la nocividad al reducir la movilidad de los contaminantes. Aguas residuales industriales, que dice que al contrario que las aguas residuales urbanas, las aguas residuales industriales son muy diferentes unas de las otras, por lo que para determinar cuál es el tratamiento más adecuado es necesario hacer un estudio previo, como no puede ser de otra manera. Dependiendo de las características de estas aguas residuales, su tratamiento puede hacerse de forma conjunta con aguas residuales urbanas o independiente, en una estación depuradora de aguas residuales industriales, siendo el segundo el caso más frecuente, sobre todo si hay procesos químicos de por medio. La principal diferencia entre ambos tipos de aguas residuales es que la de origen urbano predominan los contaminantes biodegradables, mientras que las de origen industrial predominan los contaminantes no biodegradables. Sin embargo, hay muchas industrias, como las papeleras o las alimentarias, que también generan una gran cantidad de contaminantes biodegradables, y ahí pues, se podrían mezclar. También influye su cercanía a núcleos de población, que puede hacer que las aguas industriales se viertan a la red general urbana y sean tratadas en una planta para aguas residuales urbanas. En este caso, puede ser necesario realizar un pretratamiento de los vertidos industriales. El proceso de depuración en planta depuradora industrial se realiza en varias etapas. Primero tendríamos un pretratamiento, que es de tipo físico-químico, para eliminar los materiales gruesos y grasas y en general desbastar las aguas. Tendríamos el tratamiento primario, también de tipo físico-químico, para eliminar el resto de material flotante y sólidos en suspensión, así como coloides, ácidos y bases fuertes, metales pesados, grasas y aceites. Tratamiento secundario de tipo biológico, con el fin de eliminar la materia biodegradable. El tratamiento terciario o avanzado, que es un tratamiento especial que se puede ser físico, químico, biológico, para eliminar contaminantes específicos que pudieran persistir en el agua, tales como sales disueltas o microcontaminantes. Pueden llevarse a cabo todas las etapas o solo alguna de ellas, dependiendo del proceso industrial que origine el vertido, del tipo de contaminantes y de las exigencias legales. Tendríamos los residuos radioactivos, que los residuos radioactivos proceden de centrales nucleares y de tecnologías que emplean la radioactividad en los centros hospitalarios, industriales, etc. Para evitar que la radiación que emiten estos residuos llegue al ambiente, se interponen una serie de barreras. Primero serían unas barreras físico-químicas, que consisten en inmovilizar los residuos incorporándolos a una matriz sólida que evite la dispersión. Para residuos de baja o media actividad se utiliza hormigón y para los de alta actividad el vidrio u otros materiales cerámicos.
Posteriormente se introducirían en contenedores. Barrera de ingeniería, que sería una instalación donde se colocan los contenedores con los residuos, y barreras geológicas, que sería básicamente ponerlos dentro de una montaña. Muy bien, como conclusión del tema, señores. Dice, se han descrito los impactos ambientales globales más importantes y el modo en el que algunas actividades básicas para el desarrollo tecnológico están contribuyendo a la creación de estos. Queda manifiesto que, si la humanidad mantiene el actual modelo económico y productivo, los problemas ambientales serán cada vez más importantes, poniendo en peligro la continuidad del propio sistema. Esto puede suceder por el agotamiento de los recursos naturales o debido a las consecuencias de los problemas ambientales sobre los ecosistemas y sobre la propia especie humana. Sin embargo, tenemos en nuestras manos, sí, y ya algunas soluciones que se están aplicando y otras pueden ser aplicadas para transformar el sistema productivo y en general las actividades humanas hacia la sostenibilidad. Entre ellas están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la economía circular y la adecuada política de prevención y gestión de residuos. El carácter interdisciplinar de la materia tecnológica contribuye a la adquisición en su conjunto de los objetivos de etapa y a la consecución del perfil competencial de salida. Se desarrollan aspectos técnicos relacionados con la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, así como otros saberes transversales asociados a la competencia lingüística y a la competencia plurilingüe, a la competencia personal, social y a aprender, a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en conciencia y expresiones culturales. Muy bien, y hasta aquí ha llegado la lectura de este tema. Este era el tema número 4, ¿de acuerdo? Gestión de residuos. Ya veis que hay muchas cosas que son relativas a la Agenda 2030, que son relativas a los saberes. Recordad que hubo una modificación con la ley LOMLOE, por lo que estas cosas ahora forman una parte importante de lo que se va a evaluar seguramente en los exámenes. Y bueno, es un tema más que interesante, saber qué se hacen con los residuos, saber cuáles son los residuos, las consecuencias de la actividad económica humana y de la actividad tecnológica humana. Y espero que os haya parecido muy interesante. Bueno, si no estáis estudiando las OPOS, espero que también os haya parecido un temario interesante. Sé que es un poco denso porque hay muchas cosas, pero bueno. Así que muchas gracias por haber estado aquí un día más en el día de hoy, aquí en Mar de Curiosidad. Espero que si os haya gustado, le deis like, os suscribáis y nos vemos en el próximo día aquí en Twitch, o si lo estáis viendo en el vídeo de YouTube, recordad que tenéis la lista de reproducción con los 71 temas y seguramente esta también lo sea. Así que nada, muchas gracias, un saludo y hasta otra.